en muchos medios, en muchos discursos, se escucha hablar de la salida de la crisis, cómo organizarnos, cómo es este espacio de construcción de la pospandemia. No estamos tan seguros de que estemos en clave de pospandemia, pero sí estamos absolutamente seguros de que hay que construir alternativas que sean diferentes a la situación y a la realidad, a la crisis que nos trajo hasta acá. Es fácil confundirnos y creer que la crisis la produjo la pandemia. Nosotros creemos que es absolutamente al revés, que esta crisis se venía gestando desde hace muchos años y que la pandemia la puso en evidencia, que no es una crisis ambiental, una crisis ecológica, una crisis de los sistemas de salud, una crisis de los gobiernos, sino que es una crisis general, una crisis mundial que ha puesto de relieve la crisis en todos los sentidos, incluso en el vínculo con los otros, con los seres humanos y con los representantes políticos. Entender que la pandemia puso de relieve una crisis que ya existía nos deja visualizar cuál es la causa de esa crisis que terminó de explotar y cómo podemos salir de ella. Nosotros consideramos que la crisis fue generada por una forma de producción y de expropiación y de expoliación del planeta y de los seres humanos. El neoliberalismo, como una forma de concentración de riquezas a costa de todo, a costa del ambiente, a costa de los seres humanos, a costa de la vida, es una forma que colapsó. El neoliberalismo también fue el que vació los sistemas de salud a nivel mundial, el que nos licuó los bienes públicos, aquellos que hacían que las sociedades pudieran organizarse. Bienes públicos como salud pública, como la educación, como la justicia. 40 años de reconcentración del neoliberalismo destruyó la sociedad que podía generar contención frente a una crisis que el mismo neoliberalismo creó. Existe el coronavirus por esta forma de expoliación del mundo, de la naturaleza, de los hombres. Por lo tanto, la salida no puede ser más neoliberalismo, que es lo que en muchos casos se propone y se visualiza. Una de esas formas que nosotros consideramos que es hacer más de lo mismo que provoca la crisis y la pandemia, tiene que ver con las formas de producción del agronegocio, con las formas de envenenamiento de la tierra, del paquete tecnológico, de profundizar la dependencia con la tecnología y con los agroquímicos y agrotóxicos que tenemos que comprar en dólares afuera. Entonces, para salir de la crisis nos toca pensar nuevas soluciones. La crisis y la pandemia también puso en el centro algo fundamental, el rol trascendental que tienen las cuidadoras, los cuidadores de la vida, y cómo ese rol trascendental, que es lo que sostiene este sistema, queda siempre por fuera de la organización social, queda relegado a las mujeres, a la intimidad del hogar y no como centro fundamental para movilizar el sistema productivo. Poner las cosas en su lugar, poner los verdaderos actores en el centro de la escena es una forma de pensar y pensarnos en la construcción de nuevas alternativas. En principio, no volver a lo que nos trajo acá. Segundo, poner a los que han sostenido la vida en pandemia en el centro de la escena y reconocer cuáles son los males que nos aquejan y quiénes son los que lo producen. El enemigo no es el que tiene trabajo si yo no lo tengo, no es
el de otro país que viene buscando un poco de más dignidad en el nuestro. No es el vecino. El enemigo es el que concentra riquezas a costa de nuestro esfuerzo. Lo primero que tenemos que hacer para poder organizar la resistencia y la esperanza desde la ternura y desde la acción colectiva es identificar al enemigo común, que no es el vecino, sino es aquel que nos está expoliando y tiene distintas máscaras. Si quieren, hagamos el ejercicio en casa y pensemos realmente quién es el que nos saca la comida del plato y quién es el que se está enriqueciendo con nuestro esfuerzo. Hagamos ese ejercicio y después nos encontremos con nuestros pares, con nuestros amigos y discutamos sobre esta cuestión central. ¿Quién es el enemigo común de todo aquel que trabaja y se esfuerza? ¿Quién es el que se está llevando afuera esas riquezas? Yo tengo varias respuestas, pero prefiero que las ejercitemos de forma colectiva y que hagamos ese ejercicio de pensamiento crítico entre todos. En el próximo programa les propongo que sumemos las propuestas que en casa hayan surgido, escríbanos por las redes, opinen sobre a quién identifican como el enemigo común de la patria. ¿Quién es el que se está llevando nuestra sonrisa, el que se está aprovechando de nuestro esfuerzo, el que está incendiando nuestros bosques, el que se está dragando el Paraná, el que está enriqueciéndose con el envenenamiento del suelo?